Y cuando encuentren el libro de Filemón, por favor, pónganse de pie y empiecen a leer los primeros versos. Bueno, voy a dar un poco de tiempo mientras todos encuentran el libro de Filemón. Está antes de Hebreos. Entonces váyanse a donde estuvimos hace un mes más o menos, que estuvimos en Hebreos, y luego váyanse un libro atrás. Ahí está Filemón. Filemón es un libro que solo tiene una hoja, entonces sí les va a costar encontrarlo. Y no me van a creer, pero nos vamos a tardar un mes estudiando este libro. Bueno, los que ya encontraron Filemón, por favor lean los primeros versos, y como ustedes son parte de los organizadores, ustedes me van a ayudar a mí, y cuando hayan encontrado el libro de Filemón, busquen estas dos cosas: la esposa de Filemón y el pastor de la iglesia de Filemón. Cuando lo vayan encontrando, váyanse sentando y luego yo les pregunto y me comparten qué encontraron. Mientras lo vayan encontrando esas dos cosas, pueden irse sentando. Una pequeña ayuda está en los primeros dos versos. Yo creo que algunos ya leyeron todo el libro. Está en los primeros dos versos la esposa de Filemón y el pastor de Filemón. Una ayudadita extra es la novia de Apio. Es la femenina de Apio. A ver, ayúdenme. Levanten la mano quien me quiera ayudar. ¿Quién es la esposa de Filemón? Apia, exacto. Y no se les va a olvidar ese nombre. Solo recuérdense del Apio y ya se recordaron de la esposa de Filemón. Y el pastor de la iglesia de Filemón, ¿quién es? Arquipo. ¿Cómo es? Arquipo. Es que a mí se me traba un poco la lengua. Sí, Arquipo. Entonces vamos a ir conociendo a un montón de personajes, pero los dos primeros que les quería presentar, no vamos a hablar mucho sobre ellos. Por eso fueron los primeros, porque no van a ser muy importantes. Solo era necesario que supiéramos: ella es la esposa y Arquipo es el pastor de la iglesia de Colosa. Punto. Entonces mejor hablemos sobre Filemón. Filemón era el dueño de la casa donde era la iglesia de Colosa. Entonces en ese tiempo la iglesia no había crecido lo suficiente para decir: compremos un terreno y ahí pongamos un templo y organicémonos para que ese sea el templo de Dios. Ahí lo que hacían es que personas con mucho dinero decían: no, vengan a mi casa, aquí va a ser la iglesia, reúnanse y así vamos a hacer. Entonces ese era Filemón, era el dueño. Filemón también había sido un discípulo de Pablo. Pablo lo llevó a Cristo. Algunos de los escritores describen a Filemón, escuchen cómo, lo describen como prominente gentil de Asia Menor. ¿Por qué? Su ejemplo para con otros cristianos en pureza y santidad había sido escuchado por toda Asia Menor. Como Filemón, el que hospedaba a personas en su casa, era un gran cristiano. Además de eso, tenía un puesto privilegiado económicamente. Entonces tenía dinero. Y como tenía dinero, tenía un esclavo llamado Onésimo. Pronto vamos a hablar de él, pero ya que conocimos a Filemón, necesito darles algunos detalles introductorios sobre la carta a Filemón. Porque esta carta a Filemón se distingue y hay una gran diferencia entre la carta de Colosenses, Hebreos, Tesalonicenses y la carta a Filemón. Organizadores, ¿cuál creen que es esa diferencia entre la carta a los tesalonicenses y la carta a Filemón? ¿Ahí? Gracias, Doc.
ella está diciendo, las otras están dirigidas a iglesias. Estaban diseñadas para que cuando llegara la carta, el que la iba a leer se parara frente a todos a hora del culto y la empezaba a leer. No la explicaba como nosotros, simplemente la empezaba a leer delante de todos. Pero esta carta que se le envió a Filemón estaba diseñada para que Filemón la leyera en la intimidad. Esta carta era exactamente para Filemón. Incluso, ¿saben que la carta que le escribió a Timoteo, a Tito, Pablo, también la escribió para que se leyera delante de todos? Entonces, ahora, imagínense Timoteo leyendo la carta que le mandó Pablo y diciéndole, Timoteo, sé ejemplo en tus palabras, no digas malas palabras, en tu pureza, en tu conducta. El pobre Timoteo quedó expuesto. Pero este es un caso diferente. Esta es una carta simplemente para Filemón. Y algunos estudiosos le llaman una de las cartas más cariñosas y muy cortés de parte de Pablo. Lo trata con un cariño, con una paciencia. Y escuchen esto, Pablo la escribió en una cárcel. Bastantes veces hemos escuchado ya eso, que Pablo solía escribir cartas mientras estaba en la cárcel, pero él en este momento estaba en la cárcel de Roma. Esta carta se escribió alrededor del año 60 y 62. Entonces, hasta aquí, con los detalles introductorios sobre esta carta, hoy conozcamos al siguiente personaje importante. Llevamos a Filemón, vayamos ahora a Onésimo. Les dije que Onésimo era el esclavo de Filemón. Ahora, ¿qué pasa con este Onésimo? Onésimo, como era un esclavo, tenía acceso a muchos de los bienes de Filemón. Entonces, Onésimo le robó a Filemón. Le robó algo, no sabemos qué, la Biblia no nos dice. Entonces, como era un siervo de su casa, pasaba mucho tiempo, era fácil robar. Robó y huyó. Huyó de su casa, y en ese tiempo era pena de muerte si un esclavo huía. Yo sé que para nosotros no es muy cultural esto de los esclavos, pero en ese momento era muy normal. El domingo vamos a hablar un poco sobre eso, sobre la esclavitud en la luz de la Biblia. Hoy no, pero huyó. Onésimo roba a Filemón, huye, y en ese tiempo los esclavos que huían solían irse a Roma. Onésimo y Filemón vivían en Colosa. Onésimo viaja hasta Roma y escuchen esto. Los esclavos no tenían derecho a tener DUI. Como hombre libre no tenían derecho a tener papeles de ciudadano romano libre. En nuestro país, en nuestra cultura, alguien que no tiene DUI y NIT no puede ser parte de una planilla con cosas como seguro social, como AFP, gracias, y como esas cosas, ¿verdad? Hay algunos que pueden trabajar así, pero no tienen todo el seguro y todo eso. Entonces, ese era el mismo caso en ese tiempo. Llegaban a Roma buscando trabajo, pero sin papeles. ¿De qué creen que terminó trabajando Onésimo? ¿O qué creen que terminó haciendo Onésimo? Levante la mano uno y díganos a todos. Allá. Esclavo otra vez. Pero este es el problema. Recuerden lo que yo les dije. Gracias por decirlo, porque es un buen punto. Si un esclavo huye, hay pena de muerte. Si te encontraban por ahí caminando y te preguntaban, ¿y vos quién sos? Ah, soy un esclavo. ¿Y tu amo? Allá en Colosa. Le cortaban la cabeza. Pena de muerte. Entonces no podía ser esclavo. A menos que fuera una transacción legal. No había sido legal. ¿Qué creen que terminó haciendo? ¿Allá? Levantaron la mano ahí. No. ¿Pidiendo limosnas? No terminó haciendo eso. Piensen en lo que ya hizo con Filemón. Terminó siendo un delincuente. Es que en Roma,
los esclavos, después de huir de sus amos, se juntaban en grupos delincuenciales, en bandas, y se dedicaban a robar a otros. Entonces este Onésimo huye, va a seguir en la delincuencia en Roma, y para su mala fortuna lo encuentran y lo encarcelan. Y ahora, después de haber sido simplemente un esclavo que huía, ahora se convierte en un prisionero, en un encarcelado de Roma. Ese es Onésimo. Ahora vamos a conocer al tercer personaje importante de nuestra historia, Pablo. ¿Creen que necesitamos mucha introducción para Pablo? No necesitamos mucho. Yo pienso que estamos muy familiarizados que escribió la mitad del Nuevo Testamento, de que fue el misionero precursor de toda Asia Menor, que fue el 12º discípulo y muchas otras cosas más. Entonces lo que importa hoy que sepamos es que él había llegado a Roma también, pero no había llegado ahí de vacaciones y dijo: hey, todos los caminos vienen a Roma, vengo de vacaciones a Roma. O no llegó como llegó a Colosas diciendo: voy a predicar, voy a ponerme aquí en la plaza, sino que llegó como prisionero. No tuvo tiempo de evangelizar a nadie, no tuvo tiempo de conocer el Coliseo, llegó como prisionero. Hay muchas personas que dicen o creen que Pablo se hizo de discípulos en el momento en que fue encarcelado de forma domiciliar, o sea, en su casa. Pero eso fue después de un proceso. En el momento que él está escribiendo esta carta, aún está en la cárcel. Entonces Pablo llega a Roma como prisionero. Eso es lo que necesitamos saber de Pablo ahorita. Con toda esta información, con todas las cosas que acabamos de conocer sobre Filemón, Onésimo y Pablo, hoy podemos empezar a aplicar esto a el aniversario. Y hoy podemos empezar a hablar como organizadores cómo vamos a hacer para crear algo con este libro. Entonces el primer punto va a ser: pueden encarcelar mi cuerpo, pero no al evangelio. Pueden encarcelar mi cuerpo, pero no al evangelio. ¿Por qué? Porque ese va a ser nuestro primer punto del aniversario. Es que, escuchen esto, de todas las cárceles que había en Asia Menor, de todas las celdas de esa cárcel, de todos los compañeros de celda, ¿saben con quién estuvo Onésimo en la cárcel? Con Pablo. Vaya casualidad. Pablo estaba en la misma cárcel que Onésimo. Y Pablo, ustedes recuerdan lo que hacían los discípulos. Él estaba ahí orando y estaba ahí predicándole a los otros prisioneros. Entonces Onésimo quedó atrapado con la predicación de Pablo. El Espíritu trajo convicción por cada una de las palabras que hablaba Pablo, y pronto Onésimo y Pablo se hicieron grandes amigos. Onésimo cambió toda su vida y dijo: voy a ser tu discípulo, Pablo, enséñame, voy a estar contigo. Algunos creen que Onésimo incluso se convirtió en uno de los mensajeros de Pablo, para que entiendan la relación que se hizo de estos. Pero a mí me hubiera gustado, me hubiera encantado estar el día que sucedió esta conversación. Onésimo le estaba contando su testimonio a Pablo. Y Onésimo bajó la mirada y dijo: Pablo, es que yo no puedo regresar a Colosas. Yo me tengo que quedar en la cárcel, porque yo huí de mi amo y me van a matar. Y Pablo, yo me imagino, con gran cariño le preguntó: Onésimo, oremos por tu amo. A lo mejor Dios puede cambiar su corazón. Y en eso Onésimo y Pablo empezaron a orar, y Pablo le dice: pero decime el nombre de tu amo. Y si le pedimos a Dios con nombre, Dios nos va a escuchar. Decime el nombre de tu amo. Su nombre es Filemón, Pablo.
Hubiera querido ver la cara de Pablo cuando le dije a Filemón, ¿Filemón de Colosa? El hombre prominente, el que tiene una iglesia en su casa. Sí, ese Filemón. Onésimo, Filemón es mi amigo. No te preocupes. Vamos a orar por él. Le voy a escribir una carta. Vamos a resolver esto. Tranquilo, Onésimo. Imagínense lo que Dios empezó a hacer ese día ahí, cuando Pablo decidió acercarse a Onésimo por primera vez. Cuántas casualidades sucedieron ese día que Pablo iba a ser de una gran bendición para la vida de Onésimo. Pero ¿dónde estaba Pablo? Estaba en la cárcel. ¿Se imaginan lo difícil que ha de ser querer evangelizar en la cárcel? Yo comprendo si, digamos, voy a la cárcel por uno de mis propios actos y soy cristiano y acepto al Señor ahí, pienso que va a ser un poco más fácil evangelizar a otros. Pero Pablo estaba en la cárcel por hablar de Jesús, por compartir del Evangelio. La razón por la que él estaba sufriendo en ese momento era porque él había evangelizado a personas. La razón por la que Pablo estaba en la cárcel era porque había evangelizado a personas. Entonces les pregunto, después de sufrir encarcelamiento, ¿quién va a tener deseos de seguir haciendo lo mismo? ¿Cómo Pablo tuvo deseo de evangelizar a otro si por evangelizar es que estaba en la cárcel? Hablar de Cristo lo metió ahí. Ahora yo me pregunto, ¿cuántas cosas se han sentido así en el Evangelio en nuestras vidas? A veces pensamos, el venir a la iglesia me quita tiempo con mis amigos o me quita tiempo con mi familia extensa. Venir a servir después de un día largo de trabajo o después de una semana larga me hace sentir cansado. Siento como que si a veces estoy en una cárcel en cansancio, en tiempo, y lejos de que las cosas mejoren porque estoy viniendo a la iglesia, porque estoy sirviendo, las cosas no mejoran. Siguen de mal en peor o empeoran cada vez más. Entonces la pregunta es, ¿qué harían? ¿Qué harían si estuvieran en los zapatos de Pablo? ¿Qué hacen en esos momentos que pegar su corazón al Evangelio les trae algo malo? Bueno, Pablo no fue el único que lo hizo. En Hechos 16, 25, no es necesario que vayan hasta ahí, yo se los voy a leer porque el tiempo se nos está yendo corriendo. En Hechos 16, 25, déjenme decirles lo que los discípulos hacían en la cárcel por haber estado predicando. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas, escuchen esto, cantaban himnos a Dios y adoraban de forma tan fuerte que los presos les oían en toda la cárcel. Lejos de estar tristes, lejos de estar llorando, esto es lo que más me impacta. Lejos de pedirle a Dios que los sacara de la cárcel, le daban gracias por estar en la cárcel. Si no me creen, poco tiempo después de que ellos cantaban esos himnos, hubo un terremoto. Y el guardia que estaba en esa cárcel dijo, se fueron todos los reos y me van a decapitar porque huyeron. Entonces sacó su espada, se escuchó cómo sacó su espada y dijo, voy a matarme. Y cuando dijo eso, Pablo le gritó, no, no te mates, aquí estamos, no hemos ido. Pablo tenía un deseo tan fuerte por evangelizar adentro de la cárcel.
en el lugar donde nadie quisiera estar evangelizando, Pablo no se detenía para hacerlo. Incluso parecía que pedían fuerzas para poder evangelizar, no para salir de la cárcel. Entonces, ¿cómo podemos ahora nosotros crear una situación para negarnos a evangelizar? ¿Cómo podemos poner una excusa para decir, no lo voy a hacer? No me importa. Estoy demasiado cansado, estoy demasiado ocupado para no hacerlo. Pablo lo hacía en la cárcel, porque Pablo conocía esto: la muerte no pudo detener a Jesús, por lo tanto la cárcel no va a poder detener al evangelio. Entonces, sea en medio del problema, sea en la cárcel o sea en la paz, voy a evangelizar. El mundo, el enemigo, puede hacerme lo que sea a mi cuerpo, a mi vida, pero el evangelio nadie lo toca. Entonces puedo ir y evangelizar así como lo hizo Pablo ese día con Onésimo. Y el segundo punto de nuestra organización hoy es que yo pienso que a veces no se trata de que no querramos, sino que a veces tenemos esta gran pared, esta gran barrera, a la cual yo le llamo la pared más grande que existe, la pared del hola. El hola suele ser una pared enorme para muchos de nosotros. ¿A qué te referís? ¿Qué tan difícil es para nosotros a veces acercarnos y decir, hola? Parece imposible de hacer. Me parece un reto demasiado alto de cruzar. Lo que nos está separando de cumplir el llamado de Dios es miedo a decir hola. Bueno, quiero enseñarles algo. ¿Está listo? Quiero enseñarles el video de un grupo de personas que logró superar esa pared. Si se me ayudan con las luces, ¿están listas las luces? Y vean ese grupo de personas que logró superar esa pared. Bueno, ¿qué acaban de ver ahí? Acaban de ver a un montón de personas que esta tarde, antes de empezar el culto, le dijeron hola a alguien que no conocían. ¿Quién sabe quién era? Fueron y les dijeron hola. ¿Y saben qué fue lo único que necesitaron para conocer a alguien por primera vez? Una dona y un café. Eso fue lo único. Esa fue la gran estrategia para cruzar esa gran barrera del hola. Que le ofrecimos una dona y un café. ¿Qué le estoy queriendo decir? A veces lo que nos detiene de cruzar esa gran pared en el trabajo o en el colegio, en la universidad, es agarrar un café, agarrar un pan dulce y decirle, te invito a un café y un pan dulce. ¿Cómo estás? Hola. Hacer conexiones. Eso es lo que nos está limitando. Por eso pusimos eso. Porque queríamos que ustedes sintieran, ustedes se dieran cuenta de lo fácil que es agarrar algo simple y llevarlo a hacer algo bastante espiritual. Que puedan hacerlo en sus trabajos, en sus universidades, donde sea.
Déjenme decirles esto, estamos hablando de evangelismo. En nuestro tiempo no estamos pasando peligro de muerte los cristianos, pero sí estamos pasando persecución. ¿A qué te referís, Carlos? Bueno, es que a los cristianos ahora ya no se nos dice solo cristianos, sino que ahora se nos dice homofóbicos. Ahora se nos dice fanáticos. Hoy se nos dice que el pensamiento ateo es más popular, es más inteligente que el cristianismo. Si eso no es persecución, entonces no sé qué puede ser persecución para ustedes. Pero por supuesto que es persecución. Las personas creen que el hablar de Jesús es una razón o es un motivo para tener vergüenza. Yo se los podía probar hoy día aquí de cuánta persecución vivimos hoy. ¿Cómo? Les podría pedir de pie a todos los que aún van al colegio y les preguntaría frente a todos: ¿cuándo fue la última vez que le hablaste de Jesús a un compañero tuyo? Después iría con los de la universidad y les preguntaría esto a los de la universidad: ¿tus compañeros saben que sos cristiano? Iría al trabajo. Tu compañero de trabajo va para el infierno. ¿Has hecho algo al respecto? Y ustedes me dirían: no he podido, porque tengo miedo. Me tildan de loco. No sé cómo hacer. Bueno, eso es porque estamos viviendo tiempos de persecución. Pero no se preocupen. El tiempo de la iglesia primitiva fue exactamente lo mismo. Las personas no querían a los cristianos. Herodes les había dado la mentira de que los judíos habían quemado su ciudad. Entonces odiaban a los judíos y a los cristianos. Por igual, había una gran persecución. Entonces, ¿qué hicieron los cristianos? Ya no se podían parar en las plazas con un megáfono a gritar: conviértanse o Jesús te ama. ¿Qué empezaron a hacer? Escuchen esto: los cristianos se convirtieron en las personas más amables de ese entonces. Invitaban a cualquier persona, a cualquier extraño, lo invitaban a cenar en su casa. Las historias de la iglesia primitiva están siempre acompañadas con esto: y compartían el pan. Y compartían en la mesa. Y compartimos en la mesa. Y llevaron todos un poco de comida y fuimos amables con otros. En estos tiempos ya no podemos evangelizar como lo hacíamos antes. Ahora tenemos que buscar estrategias para que las personas puedan eliminar la barrera de religión y puedan conocer a Jesús a través de nuestra conducta. Podemos seguir saliendo a evangelizar mano a mano, perfecto, pero los organizadores de hoy tenemos que empezar a cambiar algunas cosas. Para el aniversario, siempre está bien hacerlo de la otra forma, pero para el aniversario tenemos que ser hospitalarios. Tenemos que ser amables con otros, invitarles a una taza de café. ¿Por qué? Porque hay algo que me preocupa muchísimo. Y es que sí, hubieron muchos que fueron a conocer a alguien y alegres les dijeron a los que estaban en la mesa: aquí está, él no lo conocía, denme mi dona y mi café. Pero ¿saben lo que me preocupa? Que quedaron como 6 donas ahí, que nadie pidió. Pero ¿por qué te preocupa? Hoy no tenían que evangelizar. Hoy solo tenían que conocer a alguien de la iglesia a la que vienen. Y por hacerlo, les iban a dar de comer. Si con todos esos incentivos muchos decidimos no hacerlo, me pregunto qué pasará cuando regresan a su trabajo y nadie les va a dar de comer por hablarle a su compañero. Me pregunto si van a ser hospitalarios, si le van a dirigir la palabra. Me preocupa la indiferencia que a veces mostramos a las personas.
que había personas, o hubo personas que prefirieron dar la espalda, no ver, para no tener que hacerlo. Los organizadores del aniversario no podemos hacer eso. Tenemos que salir y evangelizar a otros, aunque no nos den una dona. Tenemos que hacerlo porque eso nos ha llamado a hacer Jesús. Vencer esa gran barrera de Lola. Bueno, antes de terminar tengo que darles algunos anuncios porque ustedes son los organizadores y tienen que estar al tanto de todo lo que vamos a estar haciendo. Queremos que como iglesia crear un ambiente de comodidad y como un ambiente familiar entre nosotros. Entonces vamos a estar haciendo bastantes actividades así como la que hicimos allá para que empecemos a conocernos. E incluso el hecho de que ustedes hayan compartido su Biblia hoy con alguien más empieza a crear ese ambiente de comodidad, de familiar, para que empecemos a sentirnos así. Este viernes vamos a tener una reunión por medio de Facebook Live, los organizadores. Entonces todos deben de estar conectados a la página de la iglesia, la Capilla Central, en Facebook, porque el viernes vamos a tener una conversación con ustedes. ¿De qué va a ser la conversación? Va a ser, ustedes y yo vamos a hablar, o no sé, de los que vamos a estar ahí, vamos a hablar. ¿Y de qué vamos a hablar? ¿Por qué nos cuesta hablarle a otros? Entonces ustedes van a comentar, nos van a hablar, nos van a dar su opinión, o si quieren escribir comentarios, y ahí vamos a estar todos hablando. Va a ser una discusión en la cual queremos que sean parte. No solo eso vamos a hacer el viernes en el Facebook Live o en el video o en el podcast, como le quieran llamar, sino que también vamos a anunciar la actividad que vamos a tener el domingo para los que quieran ser parte del aniversario. Vamos a tener una actividad en la que todos van a ser parte y van a participar, pero vamos a dar las indicaciones el viernes. Entonces, si no ven el viernes, va a ser triste que vengan el domingo y vean a todos participando, todos hablando de eso, y ustedes estén perdidos. Ustedes no sepan qué están pasando. Para eso va a ser necesario que el viernes se conecten o que le den me gusta a la página o lo necesario. Lo último, como los organizadores tenemos que aprendernos un verso, así que vayan a Filemón. Hola. Fíjese de que yo soy malo con las horas. ¿Qué hora? 8:30 p.m. 8:30 p.m. Entonces hay que aprendernos un verso. Filemón 1:21 dice así: te he escrito confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Ese es el verso a memorizar ahora.